La historia que le voy a contar hoy, como les decía, es una historia que me habían contado justamente de la mano de aquel que la había vivido. Mientras en aquel entonces sacaba de su bolsillo el tabaco y lo iba armando, porque fumaba cigarrillos armados el viejo, lo encendía y me decía: te voy a contar esto que me pasó a mí hace tiempo ya. Policía retirado el hombre, compartía conmigo algunas historias y esta me había parecido tan interesante que valía la pena guardarla en mi recuerdo para poder compartirla más adelante. Resulta ser que don Gorosito, en sus años mozos allá, cuando ya había comenzado su trabajo en la carrera de la fuerza policial, lo había mandado como uno de los primeros lugares a trabajar para el lado del norte, la provincia de Santiago del Estero, específicamente en la pequeña localidad de Palo Negro. Allí se da la suerte de un cruce de ruta donde hay un control policial y ahí en ese destacamento había empezado a hacer sus primeras armas de policía. Y de paso vivía ahí en ese pueblito muy chiquito de apenas 20, como mucho 30 casas, en el medio del monte porque todo está rodeado por el monte y el saladillo. Y ahí me contó su historia. Había llegado muy jovencito para aprender un poco de aquí, un poco de allá. El destacamento tenía algunos de sus compañeros, también jóvenes, otros no. Y resulta ser que las cosas comenzaron una noche cuando comenzaron a llegar algunos vecinos manifestando que algo raro estaba pasando en el pueblo. Uno de ellos, el primero, era el almacenero, que había dicho que durante horas de la noche, de la madrugada, algo había querido forzar la puerta de entrada del almacén con tanta fuerza que había logrado doblegar, casi romper una barra que sostenía y impedía la entrada, ¿no? Que se abrieran las puertas, y era una barra de madera de quebracho, una madera muy, muy fuerte para aquel que conoce. Los perros se habían enloquecido, la puerta había sido casi tirada abajo. La verdad que él pensaba que era alguien que quería robarlo, pero después, cuando hizo los correspondientes búsqueda de lo que había sucedido, parecía ser que era como un animal. Por eso los perros estaban tan enloquecidos, manifestaba él. Incluso había comentado que en un momento, al mirar por la ventana, había visto cómo había pasado corriendo un gran animal y los perros detrás. A los días siguientes, Gorosito también tuvo que recibir otras denuncias, avisos que se acercaban a la comisaría sobre unas personas que estaban trabajando en la ruta, acomodando y haciendo un poco más seguro la situación vial, que también durante la noche habían salido a hacer algunas actividades y habían visto también un gran animal del tamaño como de una especie de ternero, decía, porque ese era el tamaño en altura y con textura, con ojos rojos que deambulaba alrededor de ellos y le había dado mucho miedo, y ya estaban pensando seriamente si seguir trabajando en lo que era la vía pública y seguir trabajando en la ruta. Y así empezaron a aparecer los casos más importantes, que eran que la gente se quejaba de que entraban a robarle gallinas o a romper el cerco. Muchas de las gallinas aparecían muertas, descuartizadas, sin sangre. Decían algunos que era algo muy raro, como si algo les bebiera la sangre. Y poquito a poco comenzaron estos problemas o estas denuncias a tomar un color un poco más oscuro, vamos a decirlo, porque era algo que salía de lo normal de aquel pueblito. Fue así que el comisario una noche llama por teléfono, dice: ¿quién se encuentra ahí? Acá Gorosito, le dice. ¿Con quién estás? Con el cabo. Bueno, súbanse al auto y se vayan a lo de don Ubaldo, que está ahí en la esquina cerca
del destacamento que me acaba de llamar por teléfono, dice que tiene un asunto con sus gallinas. Por favor, vayan a ver. Es un hombre grande. ¿Cómo no, comisario? Y se subieron al auto y fueron a ver. Cuando se bajaron, el hombre los estaba esperando con un candil, porque no toda la gente tenía luz eléctrica ahí. Y le preguntan qué pasa y dice, no, hay algo que está en el gallinero, me está matando las gallinas, está haciendo algo, es un desastre. No fui a ver porque me da miedo, con todo lo que está contando en el pueblo. No se preocupe, dice, ahora vamos nosotros. Y ellos fueron directamente, empezaron a alumbrar y ya cuando llegaron, vieron el desastre de las gallinas en el suelo, completamente destrozadas. Cuerpo de un lado, piernas del otro. Y así, un escenario realmente que asustaba. Y en eso, en la oscuridad, pese a la luz de las linternas, ven difuso un bulto muy grande que corre hacia una de las esquinas del cerco de las gallinas, pero no logran identificarlo. Y le dicen el alto, deténgase, creyendo que era una persona que andaba haciendo dañinuras. En eso, el compañero vuelve a alumbrar y cuando alumbra, el cuerpo toma en cierta manera una forma y pueden visualizar entre las dos linternas que es un animal difícil de identificar. Realmente tiene la contextura suficientemente grande, como decían, de un animal, de un ternero, podríamos decir, ¿no? Tanto alto como en su físico, unos ojos rojos que parecían prenderse y apagarse, ¿no? Y si tenían que describirlo, tenía, la verdad, el aspecto de una especie de perro grande, ¿no? Lobo, perro. Algo que a ellos los llenó de terror. El olor que emanaba era realmente asqueroso, porque se podía sentir a los 10, 15, 20 metros que los separaban. Comenzaron a tener miedo. Gorosito comenzó a tener miedo. Dice que le temblaba la pera, como se dice, ¿no? Las carretillas le sonaban, los dientes, porque fue un momento de terror. En ese momento, el compañero saca el arma, apunta y dispara. Vacía el cargador. Se ve que el animal recibe los impactos, se corre hacia un lado y como que se prepara a saltar. En eso Gorosito se da cuenta de la actitud del animal, que no cae frente a los tiros, pero que se dispone a saltar. Entonces hace hacia atrás, no se da cuenta, se tropieza con algo, trastabilla y cae. Y cuando cae, el animal está como dispuesto a saltar, ¿no? Y lo mira fijamente. Y Gorosito siente el miedo que le roba el aire y cree que va a morir de un ataque al corazón. En eso saca el arma, como puede, temblando, y dispara. No al animal, ya casi al aire, porque no podía sostener la mira del miedo, ¿no? En esto el animal salta, pero cae a un costado de él y termina perdiéndose en el monte. Cuando esto sucede, los dos oficiales no saben qué decir. Se reincorporan, el animal se fue, van a hablar con el abuelo, con don Ubaldo, lo comentan, tratan de sacar información, pero lo que sucede no puede borrarse de su mente. De hecho, vuelven al destacamento, le comentan al comisario que estaba esperando un poco lo sucedido y el comisario no podía creer. Dice, bueno, algún animal que tiene que haber salido del monte, ustedes saben que sí, pero esos animales no hay acá. Sí, bueno, pero vos pensás que hay cotos de caza, que la gente trae animales de otros lugares, habrán traído algún lobo para que los de Buenos Aires vengan a cazarlo, vos sabés muy bien cómo es esto, y no sé. Pero bueno, en el fondo de todo esto, el misterio envolvía la situación y el miedo consumía desde adentro. Obviamente el pueblo se enteró de esto y fue el comentario por varios días, pero después todo se apagó, así como un cigarrillo en la noche, se apagó. Pero los días volvió de nuevo. Pero no solo volvió eso, sino que volvió con las acusaciones hacia una persona que estaban completamente convencidos las personas que era él el lobizón.
Ya la aparición tenía nombre y tenía forma. Seguramente, decían la gente que caía en la policía, es el hombre que está viviendo, hace poco que vino, que tiene una carpa, es el gitano ese que trabaja comprando y vendiendo cosas, que aparte dicen que es medio curandero. Y se pusieron estas personas con que era ese hombre. Que era ese hombre el que se transformaba, que ese era el hombre del lobizón, el hombre que estaba haciendo todas las cosas en el pueblo. Entonces al comisario no le quedó otra que mandar a sus oficiales a ver a ese hombre, si era o al menos para tranquilizar a la gente, porque la gente cuando tiene miedo empieza a organizarse en su miedo y es peligroso. Y como decía el comisario, ni santos ni diablos nos van a sacar del problema. Fueron los oficiales a hablar con este hombre que vivía justamente sin una carpa, la verdad, muy precaria, completamente desorganizada y sucia, con un montón de cosas que se ve que el hombre compraba y vendía, cambalachero, vamos a decirle así. Y sí, cuando entraron a la carpa vieron que había un pequeño altar con una serie de santos medios raros, con cara de muerte y velas rojas, que la verdad no ayudaban mucho a la investigación, sobre todo en este contexto, ¿no? Entonces empezaron a hablar y obviamente este hombre cuando se presentó, totalmente desaliñado, con unas manos sucias, unas largas uñas, por cierto, comentó que no tenía nada que ver, que cuál era su actividad, que como la comenté antes, no tenía nada que ver con la situación de lobizón o leyenda alguna. Sí, estaba envuelto con algunas prácticas de brujería que la gente a veces se acercaba y le pedía, pero nada más que esas cosas. Bueno, va a tener que acompañarnos, vamos a hacer la declaración y se lo llevaron. El tipo accedió perfectamente. En la oficina le tomaron declaración, el hombre habló y en un momento se quedó a solas con Gorosito. Y mientras les preguntaba el nombre, situación y otras hierbas que se preguntan en un destacamento policial, este hombre, este gitano, lo quedó mirando a Gorosito y mientras lo miraba, que Gorosito se sentía bastante incómodo, se reía. Dice, ¿por qué se ríe? No, por nada, le decía. Y nuevamente lo miraba así, está nervioso. Le dice, usted, veo que escribe en la máquina y le cuesta. No, pero estas cosas me alteran un poco, aparte no la pasé muy bien. Me doy cuenta, le dice. Y en eso Gorosito lo mira y se queda pensando, porque este hombre le hace las preguntas y lo mira a los ojos y ve que en los ojos hay algo raro, ¿no? que inunda la cara de este hombre. Y se queda pensando y siente como un miedo lo invade nuevamente, como si algo conocido volviera a él. En eso aparece el comisario y dice, ¿ya le tomaron las declaraciones? Sí, ya está todo, comisario, bueno, listo. Entonces hagamos una cosa, así entre nosotros, mire caballero, acá ya le tomamos las declaraciones, yo ya hablé con la gente del pueblo, la cosa está complicada. Yo le voy a pedir un favor, por el bien de usted y el bien nuestro. Junte sus chirimbolos, junte sus cosas y se va de acá, tiene 5 días. O esto se va a poner muy feo. Están buscando a alguien a quien colgar en el medio de la plaza porque andan con miedo, no sea que su vida peligre y yo tenga que actuar. ¿Es eso o lo meto preso? No, pero yo no me puedo ir. ¿Es eso o yo lo meto preso? Tendrá que meterme preso. No, pero métame preso. Bueno, listo, no se hable más, lo meten preso. Pasa 2 o 3 días, lo van a hablar al hombre, Gorosito que va, le lleva la comida, siguen hablando. Vuelve el comisario 2 o 3 días y le dice, pensó bien, no se va a ir de acá a menos que se vaya del pueblo. Ya compré el boleto, se va mañana. Ni siquiera es una pregunta, es una orden. Por el bien de usted, le digo. La gente está hablando, sabe que usted está acá, lo quieren matar. Entonces el gitano mira así para abajo y dice, bueno, se ve que no me queda otra, no me está dando otra opción. Está bien, dice, mañana me voy. Pero yo no soy. Usted dígame lo que quiera, pero yo tengo que salvar el pueblo y su vida. Al día siguiente, todo preparado, boleto en mano, Gorosito le toca a usted, llévelo nomás, súbalo al móvil. Y lo llevan a la ruta donde va a pasar el colectivo, viaje vaya a saber a dónde, que se arregle el gitano. En eso que estaba Gorosito, se baja del auto con el tipo, viendo que ya la ruta estaba preparada para que llegara el colectivo. Le da el boleto, unos chirimbolos que apenas le dejaron juntar, y le dice, disculpe, un caballero, le dice Gorosito, la verdad que la situación es complicada, entienda al comisario, entiendan a nosotros.
al menos se va con un boleto, algo de dinero, y usted, bueno, ya tiene una vida errante. No es la cuestión, pero bueno, le dice. Y justo cuando venía llegando el colectivo, que se detiene, Gorosito le da la mano, dice, conmigo van las disculpas. Porque se sentía mal, se sentía con culpa, ¿no? De esta situación, tener que sacarlo a una persona inocente. Y acá es donde don Gorosito, muchos años después, me narraba y me contaba esta historia, y hacía pie en esto. Cuando le da la mano al hombre, al apretarla, nuevamente vuelve a él ese sentimiento desesperado de miedo que le pasó esa noche cuando lo tuvo enfrente a esta bestia, ¿no? De ojos rojos, con un olor nauseabundo, a infierno diría el viejo, porque la verdad si olía así el infierno era horroroso. A lo que el hombre le aprieta la mano, esas manos sucias, con uñas largas, ¿no? Lo mira y con otra mano le toca al hombre a Gorosito y le dice, acercándose prácticamente casi a la cara, ¿cómo tuviste miedo esa noche?, le dijo. La verdad que pudo oler el miedo. Y Gorosito quedó completamente petrificado en el medio de la ruta. Y mientras le decía al hombre esto, los ojos se comenzaron a poner de un color naranja rojo que se prendían y se apagaban. Y con una sonrisa se despidió. Gorosito quedó al lado del auto viendo cómo el hombre subía al colectivo y se iba. Y desde entonces, pasó su tiempo obviamente, se jubiló como policía, y desde entonces suele contar esa historia, y yo, como uno de tantos, terminé siendo su escucha.